Bienvenidos al módulo 1 del curso de acompañante terapéutico. En este primer módulo vamos a hacer un recorrido por los temas fundamentales. ¿Sí? Vamos a empezar definiendo lo que es el acompañante terapéutico. Podemos decir que el acompañante terapéutico es un agente de la salud que debe estar, lógicamente, capacitado, ¿no es cierto?, para poder interactuar con el paciente, con sus familiares, ¿sí? El acompañante terapéutico sabemos que se desarrolla en un ámbito multidisciplinar, en conjunto con el médico tratante o el médico de cabecera, psiquiatras, otros terapeutas, enfermeros, y que todos buscan el mismo fin, que es poder lograr que el paciente sostenga o mantenga una continuidad en sus tratamientos, ¿sí? Entonces, la tarea fundamental del acompañante terapéutico es poder resocializar, ¿sí?, al paciente, ¿sí?, poder llevarlo a interactuar en su propio medio. El acompañante tiene un carácter activo, ¿sí?, con la familia, es un marco de contención para este paciente, donde su inclusión promueve no solamente la continuación del tratamiento, ¿sí?, sino en las distintas instancias, ¿sí?, permite que el paciente vuelva a retornar a su medio, que puede ser un medio laboral, social, educativo, en fin. Para desarrollarse como acompañantes terapéuticos, ¿sí?, debe contar con ciertas características que son fundamentales en su labor. Y cuando hablamos de estas características, ¿sí?, voy a describir ciertas habilidades o capacidades, ¿sí?, que debe contar el acompañante terapéutico. Primero tiene que ser capaz de ser social y vincular. Esto quiere decir que esta persona que actúa como un yo auxiliar de este paciente pueda permitirle, dentro de sus habilidades, ¿sí?, poder establecer vínculos, ¿sí?, poder de a poco retomar o reiniciar, ¿sí?, vínculo primero con su medio, ¿sí?, con su familia, con sus más allegados, y después con lo que tiene que ver socialmente. El acompañante debe contar con la capacidad de ser comunicador, de ser comunicativo, ¿sí?, de poder mantener una comunicación no solamente con el paciente, sino con la familia, con su equipo interdisciplinario, ¿sí?, y lograr que este paciente también pueda ser o lograr comunicarse. Otra cuestión muy importante del acompañante terapéutico es que pueda manejar la ansiedad y el estrés. Muchas veces sucede que el acompañante terapéutico en este trabajo con el paciente vemos que va desarrollando, que va evolucionando y que en algún momento se puede estancar y que encontramos que hay avances y retrocesos. Esto lógicamente genera ansiedad en nosotros, ¿sí?, hasta estrés, ¿sí?, porque a lo mejor empezamos a pensar que algo estamos haciendo mal, y por lo contrario, en la evolución del paciente es así, hay avances, hay retrocesos, hay una evolución favorable, muchas veces no. Y otra cuestión muy importante es que como acompañantes terapéuticos no debemos pasar los límites ni involucrarnos emocionalmente con el paciente, porque muchas veces puede suceder que podamos que la situación de este paciente, ¿sí?, nos remonte a nosotros, ¿sí?, a situaciones vividas, a lo mejor con algún familiar en otra situación. Entonces empieza a haber toda una movilización de emociones, ¿sí?, que también generan angustia, ansiedad en nosotros,
y pasar muchas veces ese límite desvirtúa la relación o el vínculo paciente-terapeuta. Además de esto, el acompañante debe tener la capacidad de contar con herramientas y estrategias que le permitan tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, que tenga la capacidad de resolver conflictos que puedan ir presentándose en su ámbito laboral. Bueno, lógicamente todas estas habilidades son fundamentales porque juegan un papel fundamental en la labor del acompañante. Pasando a otro tema, quiero hacer hincapié en lo que es la primera entrevista, ¿sí? Esta primera entrevista con la familia y con el paciente es muy importante. Bueno, por lo general, la primera entrevista o el primer llamado lo hace el familiar. Y cuando nos vamos a presentar, tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí? Sí, estar muy atentos al discurso, ¿sí? De la familia, porque en ese discurso nosotros vamos a comprender qué es lo que la familia busca, qué es lo que la familia necesita, qué tan comprometida está esa familia respecto de la ayuda del paciente. Y en la entrevista con el paciente, lo fundamental de la escucha, tener una escucha activa, una escucha capaz de interpretar, ¿sí? El discurso del paciente, que nos va a decir en ese discurso eh, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a poder recabar información, ¿sí? Recoger información valiosísima que a posterior nos va a servir para plantear nuestro trabajo. Además, como siempre digo, en esta primera entrevista es crucial, ¿sí? Para que el acompañante terapéutico pueda tener, o tiene, mejor dicho, la oportunidad de poder plantear su metodología de trabajo, sus horas de trabajo, cuáles son las incumbencias de su labor, qué es lo que el acompañante terapéutico no hace, ¿sí? Esto es importante que puedan definirlo desde un primer momento, ¿sí? Porque, bueno, lamentablemente la figura del acompañante terapéutico con la del cuidador domiciliario está desvirtuada, entonces se cree que el acompañante terapéutico lleva a cabo acciones que en realidad, por una cuestión ética y legal, no nos corresponde. Y a esto me refiero cuando dejo siempre claro que el acompañante terapéutico, a menos que haya un pedido médico con firme y sello, ¿sí? No administra, no suministra ningún tipo de medicación, no moviliza al paciente, a menos que sea una necesidad, no higieniza al paciente. Esto no quiere decir que no puedan hacerlo. Podrán hacerlo por una cuestión de solidaridad, pero con mucho cuidado porque por una cuestión ética y legal es algo que al acompañante no le compete. Bueno, respecto a los temas, vamos a pasar a esta segunda parte del curso de acompañante terapéutico. Vamos a hacer un repaso por el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, el sistema nervioso, como ustedes saben, o como yo siempre digo, es el CPU del ser humano, porque es el que controla y maneja cada sistema de todo nuestro organismo, ¿sí? El sistema nervioso es un proceso muy complejo que inicia en las primeras semanas de vida embrionaria, ¿sí? Se desarrolla a partir del ectodermo, que es la tercera capa embrionaria, ¿sí? Bueno, este proceso
de desarrollo del sistema nervioso se va realizando en diferentes capas, por eso es dinámico, ¿sí? Y además porque tiene una gran capacidad de cambio. Lo que ustedes básicamente tienen que saber es que el sistema nervioso, como dije antes, se desarrolla a partir del ectodermo, que es la capa más externa del disco embrionario, y que además derivan, ¿sí?, no solamente el sistema nervioso, sino todo lo que es la piel y otros órganos. Respecto a la neurulación del embrión, ¿sí?, lo fundamental que ustedes tienen que saber es que en este proceso de desarrollo del sistema nervioso inicia cuando eh, la placa neural se despliega sobre sí misma, ¿sí?, formando, ¿sí?, lo que es el tubo neural, ¿sí?, que es como un envase hueco, ¿sí?, que cuando termina de completarse, ¿sí?, va a dar lugar a la formación de lo que es la cresta neural. La importancia de la cresta neural es que se desarrolla el sistema nervioso periférico, ¿sí? Vemos que la médula espinal sí es atravesada por pares craneales, ¿sí?, que finalizan, son ramas nerviosas que finalizan en lo que conocemos como cola de caballo, y estas fibras nerviosas que son sensitivas y motoras, ¿sí?, van a recorrer todo el cuerpo del ser humano, provocando una determinada función según la zona de localización. Respecto, bueno, al sistema nervioso, esto es lo más importante que ustedes deben comprender, ¿sí? Ahora voy a hacer un recorrido por las áreas de Brodmann, ¿sí?, con la finalidad de poder identificar las áreas en las que se encuentra dividido el cerebro, a modo de poder comprender su función y lo que sucede respecto a una lesión. Bueno, como les decía, el área de Brodmann, ustedes habrán visto en el material de estudio que tienen una imagen donde hay un cerebro y está dividido en diferentes áreas, ¿sí? Tenemos área primaria secundaria, premotora, somática, gustativa, auditiva, olfatoria, el área de Wernicke, y así en diferentes áreas. Seguidamente, sí, van a encontrar que el área de Brodmann, en la imagen que sigue, está dividida y numerada en pequeñas áreas, ¿sí?, con la finalidad de poder hacer más específica, ¿sí?, su localización y principalmente la función. Entonces podemos decir que el área premotora y el área motora, ¿sí?, que corresponde al número 6, al área suplementaria 6, ¿sí?, es la encargada de controlar los movimientos asociados voluntarios, ¿sí?, es decir, de poder ejecutar movimientos. Una lesión en esta área va a producir lo que conocemos como apraxia, que es una dificultad para ejecutar movimientos secuenciales complejos. El área prefrontal, que corresponde al área 9, 10, 11 y 12, ¿sí?, se ocupa se relaciona con todos los procesos mentales superiores, ¿sí?, como por ejemplo el razonamiento, el sentido de voluntad, el juicio, el pensamiento, ¿sí? Lógicamente una lesión en esta área va a producir una incapacidad para poder tomar decisiones y, lógicamente, para llevar a cabo todos los procesos mentales. Respecto al área 17, que corresponde al área visual primaria, ¿sí?, la función principal de esta área es poder fusionar la información, ¿sí?, que captamos a través de los ojos. Lógicamente una lesión puede producir incluso hasta una ceguera.
Respecto al área 18 y 19, que corresponden al área visual primaria y secundaria, la función principal de esta área es organizar la información que lleva a nivel de la retina, ¿sí? Respecto al área 20-21, que corresponde al lóbulo temporal, esta área es fundamental para la comprensión, ¿sí?, de lo que es la imagen visual. Respecto al área 22, que corresponde al área psicoauditiva, ¿sí?, su función es relacionar o está relacionada con lo que es la comprensión del lenguaje oral, ¿sí? Recordemos que nosotros comprendemos de acuerdo a lo que oímos, ¿sí? Entonces una lesión en esta área puede ocasionar una dificultad en una conversación cuando uno no puede comprender lo que escucha, ¿sí? Respecto al área límbica, que ocupa el área 23, 24, 29, 30, 35 y 28, su función fundamental es la del comportamiento relacionado con todo lo que es el instinto del ser humano, las emociones, la afectividad. Respecto al área, a la corteza olfatoria, que corresponde al área 28 y 34, su función fundamental es la de poder dar una respuesta al reconocimiento de los olores, es decir, reconocer los aromas, las fragancias. Respecto al área de Wernicke, que ocupa el área 39 y 40, ¿sí?, su función principal es la comprensión de la palabra y la producción, ¿sí?, de un discurso significativo. Una lesión en esta área puede provocar la afasia de Wernicke, ¿no es cierto?, que como resultado da un discurso fluido pero carente de significado. Respecto a la corteza auditiva primaria, que corresponde al área 41 y 42, se localiza en la corteza del temporal y su función es la de poder detectar los cambios de frecuencia, ¿sí?, del tono de voz, del sonido, y poder localizar la fuente sonora. Respecto al área gustativa 43, ¿sí?, su función es la de incluir las sensaciones de equilibrio, ¿sí?, controlar el equilibrio. Respecto del área de Broca, ¿sí?, que ocupa el área 44 y 45, ¿sí?, su función principal es la de poder comprender y articular el lenguaje hablado y escrito. Bueno, y con esto cerramos lo que es la introducción, ¿sí?, del sistema nervioso. Bueno, respecto a las convergencias que hay entre la psiquiatría y la psicología, y con este tema finalizamos el módulo 1, lo que podemos decir es que la psiquiatría, ¿sí?, como rama de la medicina, que aborda todo el ámbito de salud mental, ¿sí?, va a intervenir en el paciente, ¿sí?, a través o desde el síntoma, ¿sí?, entendiendo el síntoma como aquello que acarrea, ¿sí?, o aquello que manifiesta el paciente, ¿sí?, como un malestar, como una dolencia, como una molestia, ¿sí? Entonces, el psiquiatra dentro de su campo que está habilitado va a tratar al paciente acompañado desde lo farmacológico. En cambio, la psicología, ¿sí?, que es otra rama, va a intervenir en el paciente, ¿sí?, buscando la génesis del problema, es decir, el origen, va a hacer un recorrido por toda la vida del paciente, o va a tratar por lo menos de que el paciente pueda, ¿sí?, a través de su discurso, lograr florecer o sacar, ¿no es cierto?, aquello
en lo que ha quedado, ¿sí? Como una situación que no ha podido superar. Lógicamente el psicólogo no tiene la capacidad de poder medicar, pero sí tiene las herramientas para lograr que este paciente, ¿sí? Pueda superar aquello que no lo ha logrado de manera autónoma. Principalmente esta es la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo. Uno actúa desde el síntoma, ¿sí? Interviniendo desde lo farmacológico, y el psicólogo también va a actuar desde el síntoma, pero su intervención va a ser un poco más intensa, va a ser tratando de interiorizar, ¿sí? En la vida del paciente. Entonces, básicamente eso es lo que tienen que comprender. Bueno, con esto finalizamos el módulo 1 del curso de acompañante terapéutico. Les agradezco su tiempo. Quien les habla, Amira Alem, la docente del curso. Recuerden que pueden hacer consultas, ¿sí? En los días y horarios estipulados. Saludos cordiales y hasta la próxima.